Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer en Palacio Nacional con los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, de Economía, Marcelo Ebrard, y con el comisionado de Migración, Francisco Garduño, tras la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá si no se detiene el tráfico de drogas y la inmigración. Como le informamos ayer en su conferencia, la presidenta leyó la carta que enviará a Donald Trump en respuesta por la amenaza de los aranceles, en donde hace un llamado al diálogo. Sin embargo, aseguró que a un arancel vendrá en respuesta otro arancel. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Esta fue parte de la respuesta de la presidenta, quien además dijo que buscaría una llamada con el gobierno de Donald Trump, pero quien ya se adelantó, quien ya hizo la llamada, es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Así lo confirmó él ayer. Hablamos sobre presentar los hechos, sobre cómo las conexiones intensas y efectivas entre nuestros dos países fluyen en ambas direcciones. También hablamos de algunos de los desafíos que podemos abordar juntos. Fue una buena llamada. Esto es algo que podemos lograr, presentar los hechos y avanzar de manera constructiva. Esta es una relación que sabemos requiere cierto nivel de trabajo, y eso es lo que haremos. Bueno, por su parte, el primer ministro de Ontario criticó que Donald Trump compare a México con Canadá. Lo que me pareció injusto de los comentarios fue compararnos con México. Y puedo decirles que Canadá no es México. Solo Ontario realiza aproximadamente 500,000 millones de comercio bidireccional. Encontré sus comentarios injustos e insultantes, como si un miembro de la familia te apuñalara directamente en el corazón. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy en la conferencia matutina. Estará, ya lo dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, estará un grupo de personas, suponemos, entre ellos Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Garduño, etcétera, para dar una respuesta más estructurada. Mientras tanto, las calificadoras Moody's y Standard & Poor's ajustaron a la baja sus estimaciones de crecimiento para la economía mexicana, principalmente por la amenaza de aranceles de Estados Unidos. Standard & Poor's redujo su previsión de 1.5 a 1.3%. Moody's prevé que el crecimiento sea del 0.6% apenas, lo que contrasta evidentemente con el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que dijo que sería entre el 2 y el 3%. En Tabasco, un testigo relató al medio Telereportaje cómo vivió el ataque en el antro de bar de Villahermosa el fin de semana, donde sicarios mataron a 6 personas e hirieron a otras 10. A decir de la Fiscalía, los agresores iban por una sola persona como parte de la disputa del control de drogas. Este hombre al que vamos a escuchar, estaba con sus amigos, fue al baño a eso de las 3:45 de la mañana cuando ocurrió la balacera, y en ese momento, junto con uno de sus compañeros y el encargado del baño, se escondieron y hasta ahí llegó uno de los sicarios. Me quedé frío cuando escuché entrar a alguien gritando al baño y empujan la puerta con una ametralladora, un arma larga, una metralleta, una ametralladora. Y nos dijo, ¿ustedes qué? Todo esto con grito y todavía con balazos fuera. Y nos encañonó y se fue. Puedo decir que nos perdonó la vida. Me atrevería a decir que bendigo al sicario porque nos perdonó la vida. Salimos del baño y volteé a la mesa donde estábamos y vi cadáveres. Nunca había visto, sí he visto difuntos, jamás había visto una persona asesinada. Bueno, Telereportaje también compartió un video donde se muestra a jóvenes que estaban festejando en este antro cuando ocurrió la balacera. Una de ellas, de hecho, resultó herida durante la agresión. Ahí estamos viendo a las jóvenes, empieza la balacera y bueno, pues se pierde la imagen. En Chiapas, desde el sábado, no se sabe nada de 8 personas, entre ellas 3 integrantes de una familia, incluido un niño de 12 años. Desaparecieron tras un paseo en la comunidad de 20 de noviembre en Emiliano Zapata. Según un familiar de las víctimas, su hermana, originaria de San Cristóbal, acudió a esa localidad a recoger un vehículo que se había descompuesto, pero en ese viaje aprovechó para dar un paseo en compañía de conocidos a bordo de una camioneta. Entonces mi hermana, por indicaciones de mi papá, lo mandó a que se podían ir a recoger el carro. Pues como es una zona, yo siento así, una zona de paseo o algo así, rentaron el carro y
Se fueron todas esas personas, el mecánico, su ayudante, el chofer, su esposa, su hijo, amigas de mi hermana. Pero a las 3 de la tarde supuestamente ya venían para acá, porque ya se habían aburrido, que el carro no iba a quedar, ya iban a salir para San Cristóbal. Eso lo sé porque una de las hijas de su amiga de mi hermana fue la que le mandaron el WhatsApp, y ya venían para acá. Y de ahí ya no sabemos nada. Esto en Chiapas, mientras que en Morelos un juez dictó prisión preventiva contra el único detenido por el secuestro de la chef Saji Telles y su esposo, el empresario Alberto Escobar, ocurrido el fin de semana en la autopista México-Cuernavaca. Fernando fue capturado mientras conducía la camioneta de la pareja. En la audiencia se confirmó que actuó junto a otros cómplices que son buscados. Enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad y fue ingresado al penal de Atlacholoaya. Justo ayer aquí el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, reveló que el hombre detenido por este caso estaría relacionado con una célula delictiva autodenominada Los Roques. Precisamente hoy a las 9:30 de la mañana es la audiencia inicial en contra de Fernando José N., el presunto responsable de este secuestro, donde un juez calificará la detención, si fue legal o no. La investigación lo relaciona con una célula delictiva que se autodenomina Los Roques, que tiene presencia en los límites de Morelos y Ciudad de México. Y aunque en un inicio el fiscal aseguró que la chef y su esposo fueron rescatados por las autoridades, reconoció aquí que fueron los criminales quienes los liberaron. ¿Cuántas horas estuvieron secuestrados? Pues prácticamente 9 horas. Afortunadamente regresaron con bien porque los dejaron en libertad ya cuando estaba oscuro en medio del bosque. Entonces los liberaron estos sujetos de los Rockets cuando se vieron presionados. Así es, el operativo implicó un despliegue de fuerza que no se veía desde hace más de 6 años. Hubo la intervención aérea y eso generó pues que se vieran apresionados a la liberación y simultáneamente la detención de uno de ellos, ¿no? ¿Solo participó una persona? No, son varios implicados que los estamos buscando, son varias personas a las que vamos a detener. Bueno, ayer habló de nuevo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró su postura de que la estrategia de abrazos y no balazos no ha sido la mejor para solucionar el problema de violencia en nuestro país. Yo no cambio de posición. De antes de llegar a este puesto de embajador, siempre he dicho que de la democracia se requiere la seguridad del pueblo. Sin la seguridad del pueblo, tiembla la democracia. Y eso es la realidad. La realidad en lugares como Haití, como Venezuela. Y por supuesto, lo puedo decir también aquí en México. Ayer fueron asesinadas en nuestro país 65 personas. Los estados con más ejecuciones fueron Chihuahua con 9, Sinaloa con 8 asesinatos, Guanajuato 7, Baja California 6 y el Estado de México con 5 asesinatos. La Cámara de Diputados aprobó la ley de ingresos que prevé que la Federación perciba 9.302.000 millones de pesos. El diputado del PAN, Saúl Telles, acusó que el Ejército sigue siendo el gran benefactor de esta reforma. Esta Ley Federal de Derechos vemos que indiscutiblemente tiene como beneficiario inmediato nuevamente a las Fuerzas Armadas. Ustedes han marcado el sello de esta administración bajo la completa opacidad. Por eso, cuando aquí se suben a hablar de que esta iniciativa marca una riqueza compartida, les decimos que no. En realidad, el sello es de corrupción, de opacidad, de dispendio. No es riqueza compartida, es el saqueo de camaradas que existe en nuestro país. Bueno, por cierto, la emesista Patricia Flores dijo que votarían a favor de este presupuesto, pero consideró preocupante que no haya transparencia. Y en coincidencia, digamos, con el voto emesista a favor de la ley de ingresos, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemos, negó que el Estado vaya a salirse del pacto fiscal. Lo que significa es que estoy buscando más presupuesto, así de sencillo. Segundo, para poder salir de un pacto fiscal se necesita una Asamblea Nacional Hacendaria. O sea, no es como que yo el día de mañana diga que nos vamos a salir, nos salimos, eso no se puede. Hay que ser muy claros en ello. Lo que estamos buscando es una discusión y el propio gobernador Alfaro no está planteando el salirnos de un pacto fiscal, está planteado una renegociación del pacto fiscal. Bueno, y por cierto, se pagó el favor
después de aprobar con su voto la reforma judicial, la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude quedó sin efecto, de acuerdo con el juzgado 11º de Distrito Judicial con sede en Jalapa. Además, la Fiscalía General de la República retiró la petición de extradición de Yunes ante el gobierno de Estados Unidos, ya que la Fiscalía de Veracruz también se desistió de esta discusión. El Senado rechazó la prórroga solicitada por el INE para aplazar por 90 días la elección judicial. A través de una carta, Gerardo Fernández Noroña afirmó que desde el 15 de septiembre estas normas de la Constitución ya deben cumplirse, por lo que no hay margen a la desobediencia.